tal? ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al último programa de la presente semana, ya cada vez más palpitando el año que se viene. Por supuesto, antes del año que se viene, las fiestas y todo lo que involucra a las fiestas, el espíritu navideño. Nosotros que estamos acá en esta zona turística, la gente que está llegando y que estamos esperándolos porque lo vamos a hacer felices a ellos y ellos nos hacen felices a nosotros. ¿Cómo estás, Renzo? ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias a ustedes por volver a conectarse y a poder observar Metaverso a través de sus dispositivos digitales. Y aparte con la ventaja que es tener un programa de YouTube que lo pueden ver entero en la página de Metaverso de YouTube, lo pueden ver entero en todoaquí.uy, lo pueden ver entero en el síntesis o después cuando Renzo lo va desglosando la nota que les interesa, porque siempre tenemos material variado y con contenidos interesantes en cada una de esas notas que realizamos, Renzo, como es el caso de este programa número 39. Hace 39 programas que estamos entrándoles a prepa en sus redes sociales, o a veces porque a ustedes les gusta. Para el 50 tenemos que hacer una fiesta. Tenemos que hacer una gran fiesta y todos ustedes van a estar invitados. E inviten a sus amigos y amigas, obviamente. Y amigues. Como dijo Lugano, evidentemente. Evidentemente. No aprende más Lugano. ¿Viste que lo gastó Suárez el otro día cuando ganó el premio de mejor futbolista del campeonato brasilero? Que dijo que en un año ya habla mejor portugués que Lugano, ya no hay con qué darle. Estuvo años jugando en el San Pablo en su primera etapa, se fue a Europa y ahora hace unos cuantos años que está radicado en San Pablo y sigue hablando al indio. Y capaz que ofende un indio si digo que Lugano habla de portugués como un indio. Bueno, vamos a comenzar eso. Sí, porque en Navidad viene Papá Noel y también por estas épocas vienen los Reyes, pero... Y en unos días viene el aguinaldo. Y viene el aguinaldo también, y no deja de venir gente a Chuy. En esta ocasión tuvimos hace un día, ayer, tuvimos la visita de dos representantes del directorio de BPS que vinieron, coincidieron... Hablamos de autoridades. Coincidieron en su visita de Chuy porque ambos estuvieron este jueves por la tarde, tanto Ramón Ruiz... Dos directores sociales de ámbitos que, si se quiere, pueden estar enfrentados en algún momento y a veces pueden estar juntos. Exacto. Y en esta ocasión vinieron juntos pero separados. En este caso, modo de spoiler, por lo que dijo uno y otro, en algún momento han estado enfrentados. Sí, es un leve spoiler que ustedes lo van a ir entendiendo no duda. Y escuchando a medida que avanza el programa. Pero vamos con el primero de estos directores. Vamos a hacer un orden cronológico. El primero que entrevistamos fue al representante de los trabajadores en el directorio del BPS, que es Ramón Ruiz. Con él estuvimos conversando sobre varios temas que tienen que ver con justamente la posición de los trabajadores que él defiende en el directorio del BPS como representante de los directores de lo que vendría a ser la parte privada, por decirlo de alguna manera, porque como se sabe, en todo organismo público la mayoría es designada por el Poder Ejecutivo. Ramón al principio nos habla un poco acerca de esta gira, pero también acerca de lo que ha sido la reforma de las jubilaciones, que incluso se está impulsando por parte del PCNT un plebiscito porque no conforma a los trabajadores lo que se ha incorporado en esta reforma y tampoco conforma al propio director Ramón Ruiz. Antes de ir al tema de jubilaciones, recordemos que el directorio del BPS está conformado por 7 personas, 4 representantes del políticos, ¿sí? Del gobierno. Del Estado en realidad, porque hay algún representante también del Frente Amplio, tengo entendido. Eso a veces sí hay acuerdos. A veces sí hay acuerdos. Retira a su director, se designa por parte del Ejecutivo alguno que es afín obviamente a la coalición, al partido de la coalición. Exacto, tengo entendido que en esta vez el gobierno... La mayoría siempre, cuando hay que decidir por voto, van a decidir los que son representantes del gobierno. Pues son mayoría, y los otros representantes. Esta reforma uno por los jubilados, otro por los trabajadores y otro por los empresarios. Bien, vamos. En esta ocasión entrevistamos a Ramón Ruiz, que es muy crítico además con la reforma de la seguridad social que impulsó el actual gobierno, y vamos a escucharlo para ver qué es lo que nos tiene que decir al respecto. Bueno, ha sido un año de mucho trabajo para la representación de los trabajadores. Yo lo separaría en 2 etapas. La primera etapa fue hasta los últimos días de abril, que fue toda la discusión parlamentaria que hubo para aprobar la reforma jubilatoria. Ahí los trabajadores, el equipo de representación de las y los trabajadores en el BPS, estuvimos defendiendo la seguridad social. Nuestro objetivo era que esta reforma no se aprobara porque entendíamos que era una reforma injusta, era una reforma que se hizo sin diálogo, o sea, la forma en la que se elaboró la reforma
fue una reforma que no se consultó a las organizaciones sociales, no se tuvo en cuenta la opinión, la posición que tenían las distintas organizaciones sociales. ¿Usted entiende que fue una bajada de línea del Ejecutivo? Y bueno, digo, en realidad tenemos que ser muy, pero muy, objetivo en esto. El doctor Lacalle, cuando hizo campaña electoral, dijo que iba a formar una comisión de expertos para que fueran los expertos los que elaboraran el proyecto de ley. Y eso fue lo que hizo luego cuando se aprueba la ley de urgente consideración. Pero también en campaña electoral, el doctor Lacalle dijo que no le iba a cambiar las reglas de juego a los trabajadores, que no le iba a aumentar la edad de retiro, que le iba a dar incentivos, iba a mantener la edad de retiro y le iba a dar incentivos para que los trabajadores se retiraran más tarde y que no se iban a retirar con una peor jubilación, sino que iba a mantener los derechos adquiridos. Y bueno, y nosotros entendemos que esa promesa electoral no se cumplió. De todas maneras, cuando se aprueba esta reforma, recuerdan ustedes que en los últimos 15 días antes de la aprobación hubo una cantidad de negociación entre los partidos políticos para conformar una mayoría. Ahí, con una frase muy gráfica, el presidente de la República dijo que la reforma era como cuando uno le agrega agua a la leche y que se le puso mucha agua, pero sigue siendo leche. Bueno, creo que eso habla de lo poco serio que fue la discusión. La seguridad social es un tema demasiado importante para resolverlo de esa manera. La seguridad social impacta en la vida de la gente y es necesario reunir los mayores consensos sociales y políticos, y eso se logra solamente con diálogo. Lamentablemente, las autoridades no escucharon a los trabajadores, se aumentó la edad de retiro al barrer para todos los trabajadores que nacieron luego de 1973, se favoreció a la SAFAP, porque ahora a partir de este 1 de diciembre, todos los trabajadores que por primera vez aporten a la seguridad social van a estar obligados a estar afiliados a una FAP. Por lo tanto, tenemos que decir eso porque hay muchos jóvenes que ahora van a ingresar al mercado de trabajo por primera vez, que por primera vez van a aportar al BPS o a la caja militar o a la caja policial, o que por primera vez van a aportar a la caja bancaria o de profesionales y que van a quedar obligados, no van a tener opción, no van a tener la posibilidad de elegir voluntariamente. Y bueno, y por supuesto que tenemos que decir también que hay algunas medidas que se están ya implementando y el gobierno, lejos de informar sobre el contenido de la ley, lo que está haciendo es propaganda para defender la ley, pero no informa sobre su contenido. Nosotros que estuvimos en contra de la reforma, andamos recorriendo el país en esta segunda parte del año para informar sobre el contenido de la ley. Inmediatamente de aprobada la ley, tuvimos que decirle a todas las personas que tenían entre 40 y 49 años que tenían un plazo hasta el 30 de noviembre para hacer la reserva del derecho y de esa manera ser asesorados por el BPS de cómo impacta la reforma jubilatoria en su futura pasividad. De los 310.000 que tenían la posibilidad de hacer la reserva del derecho, más de 200.000 trabajadores y trabajadoras no hicieron esa reserva, porque faltó información, porque no hubo, a nivel nacional de parte de las autoridades y principalmente del BPS, una información para decirle a estos trabajadores que le habían cambiado las reglas de juego y que podían ser asesorados por el BPS. Repito, más de 200.000 trabajadores no van a ser asesorados y el BPS no quiso, porque lo propusimos, de que fueran, que se le hiciera la reserva del derecho de oficio, no quisieron, y la mayoría del Parlamento en el Senado de la República, o sea, la coalición de gobierno, no quiso extender el plazo, o sea, no quiso hacer una prórroga para que hubiera más trabajadores agendados, para que hubiera más trabajadores con este derecho. Se le quitó a esos trabajadores una bonificación, es decir, que le cambiaron las reglas de juego, y se le quitó además el derecho a recibir ese asesoramiento. Por eso
Bueno, nosotros en este fin de año estamos todavía recorriendo el país. Creo que la semana que viene vamos a estar en Maldonado también. Tenemos que decir que el año 2024 va a ser un año de definiciones importantes en materia de seguridad social, que este tema de la seguridad social va a estar en la agenda pública. Seguramente va a ser un tema de campaña electoral por parte de los partidos políticos. Y bueno, y la representación de los trabajadores, como lo ha hecho siempre, va a seguir informando, va a seguir trabajando, va a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores en defensa de una seguridad social solidaria, una seguridad social más justa, una seguridad social sin lucro, ¿no? Y profundamente humana. Contundente en esta primera parte de Ramón Ruiz, pero se guardó un poquito más en la manga para esta segunda parte donde hace referencia al tema de la SAFAP, pero también, si se me permite la expresión, le da un palito al representante de los empresarios en el directorio del BPS. Exactamente, al principio habla acerca de qué cambiaría Ramón Ruiz con respecto a la actual reforma de la seguridad social. Ahí conversamos un poco sobre esos temas, le conversamos también acerca de esta relación que tienen ellos, no directamente, pero sí indirectamente, dentro del directorio. Y bueno, como dices tú, le da un palito a Pepe Pereira, el representante de los empresarios en el directorio, y terminamos hablando acerca, bueno, de lo que significa la SAFAP para el actual sistema de previsión social. Bueno, sin duda que una de las cosas que hay que conversar tiene que ver con el financiamiento de la seguridad social. Esta reforma que se aprobó en abril no tiene ni un artículo que mejore el financiamiento de la seguridad social. ¿Ustedes están de acuerdo en que hay que modificar, habría que hacer una reforma? Quizás este no es el camino. Nosotros siempre dijimos que era necesaria la reforma de la seguridad social, pero no cualquier reforma. Esta reforma es una reforma jubilatoria que, digamos, fue inspirada o se motivó, digamos, a partir de la necesidad de hacer sustentable el sistema. Es decir, ustedes saben toda la campaña que se hizo diciendo que los ingresos de la seguridad social no alcanzaban para cubrir los egresos de la seguridad social. O sea, los recursos que había disponibles no alcanzan para pagar todas las prestaciones que brinda la seguridad social. Por eso era necesaria una reforma, decía a cada rato el gobierno. Bueno, no hay ningún artículo que mejore el financiamiento de la seguridad social. Esta reforma no garantiza la sostenibilidad económica del sistema. Por lo tanto, hay que convocar, gane quien gane las elecciones, pase lo que pase con el plebiscito que está impulsando el PICNT, hay que convocar a un diálogo para discutir cómo se financia la seguridad social. Esta reforma que se aprobó este año no le da respuesta al financiamiento de la seguridad social. No le dio respuesta a esta reforma al tema de los cuidados. No le dio respuesta al tema de la discapacidad. Esta reforma, además, no atendió el tema de la primera infancia, donde tenemos una cantidad de niños que están en una situación de extrema vulnerabilidad y desde la seguridad social podemos sacar a esos niños y niñas de la pobreza. Bueno, todos esos temas quedaron fuera de esta reforma y en un diálogo social, en el próximo periodo de gobiernos, gane quien gane, es necesario encarar una reforma con diálogo y que atienda a todos estos temas. ¿Qué pasa con el tema de las pensiones, por ejemplo, los casos difusos que llegan al directorio? En algún momento el representante de las empresas, bueno, ha mencionado de que incluso llegan hacia él la queja de los trabajadores y que cuando los lleva a la mesa del directorio, bueno, no consiguen ni siquiera el apoyo de su representación en este caso. Bueno, nosotros, la verdad que las cosas que discutimos en el directorio no es nuestra costumbre, digamos, las discusiones del directorio de hacerlas públicas a través de los medios de prensa. Los trabajadores y trabajadoras saben bien que el equipo nuestro recorre el país, saben bien que venimos hace muchísimos años trabajando de cara a la gente, con trabajo de cercanía. Ustedes saben bien que reciben información periódicamente de nuestra representación. Y bueno, y nosotros nos sentimos apoyados
por los trabajadores. En las últimas elecciones, nuestra representación obtuvo 434.000 votos, el doble de votos de lo que obtuvo la lista que competía con nosotros. Y hubo un crecimiento muy importante en relación a la elección anterior. Nuestra propuesta obtuvo 150.000 votos más que en la elección anterior. Por lo tanto, hay una reafirmación en la confianza, hay una reafirmación en el apoyo, en el respaldo que tenemos, y esa es una responsabilidad nuestra. El representante de los empresarios, que se encargue de sus representados, que de los trabajadores y trabajadoras nos encargamos nosotros. Finalmente, sobre el tema de las AFAP, ¿hay tiempo todavía para conversar también sobre este tema, para discutir sobre este tema? Es público también de que a veces las pensiones que se reciben al momento de jubilarse a través de una AFAP son menores también a las que serían si fuese por el Banco de Previsión. Bueno, en esa reforma que estamos planteando, repito, pase lo que pase en octubre del año que viene, se tiene que discutir qué sistema de seguridad social queremos. Nosotros hemos planteado desde el día 1, desde 1996, cuando se crearon las AFAP, que ese sistema no resuelve los problemas de la seguridad social. Dijimos que iba a haber trabajadores perjudicados, y ustedes tienen ahí una demostración, un ejemplo con los cincuentones, que hubo más de 45.000 personas que se desafiliaron porque si no iban a cobrar menos que lo que le paga el Banco de Previsión Social. La mayoría de los países del mundo que privatizaron los fondos de pensiones están revirtiendo, están impulsando reformas para que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar la seguridad social. Por lo tanto, en el mundo este experimento de la privatización fracasó, y fracasó aquí también en Uruguay. Fíjense, por ejemplo, que las AFAP, cuando el trabajador aporta a la seguridad social durante su vida activa, tienen enormes ganancias. Pero cuando llega el momento de pagar la jubilación, en esa etapa, que es la etapa de desacumulación del sistema, hay pérdidas. Pero las AFAP no son las que pagan las jubilaciones. Las que pagan las jubilaciones de las AFAP son las aseguradoras. Resulta que como en esa etapa del negocio da pérdida, las aseguradoras privadas no pagan renta vitalicia del sistema privado, y el que paga esas rentas vitalicias a pérdidas es el Banco de Seguro del Estado. Es decir, si no existiera el Estado, si no existiera el Banco de Seguro del Estado, el régimen privado en el Uruguay no habría quien pagara las prestaciones de las AFAP. Por eso aquí en Uruguay también fracasaron. En el año 96, la mayoría del Parlamento democráticamente resolvió entregarle una parte de la recaudación del Banco de Previsión Social a los privados. Y resulta que cuando el Estado necesita dinero, le pide prestado a los privados la plata que antes era del Estado, y por esos préstamos paga intereses. Yo quiero que alguien me explique qué sentido tiene darle la parte de la recaudación del Estado a los privados y después pedírsela prestada y pagar intereses. Por eso decimos que este sistema es caro para el país, perjudica a los trabajadores, y los únicos que se favorecen, los únicos que se benefician son los actores privados que lucran con la seguridad social. Y una de las grandes cosas o aspiraciones que tiene cualquier persona, trabajador o ya una persona con esos adultos, es tener la casa propia. ¿Qué satisfacción hay cuando te recibes o compras una casa o la construyes, o si no tienes esa posibilidad, que te dan las llaves porque te entregan una vivienda que tú vas a pagar durante determinada cantidad de años, pero al final va a ser tuya y de tu familia? Y sucedió hace pocas horas atrás en el norte del departamento de Velázquez, que me vine entregó vivienda. Exactamente, ahí estuvo Juan Pablo Delegado para entregar estas viviendas a quienes ahora seguramente son felices propietarios. 32 familias. La Navidad vino adelantada para estas 32 familias. Debe ser lindo pasar Navidad sabiendo que estás en tu casa. Exactamente. Sí, sin lugar a dudas. Igual te digo una cosa, porque hay personas, hoy en día el mundo ha venido cambiando, esto de que hay algunas personas de que dicen, no, yo la verdad no quiero la casa propia porque es pagar durante tantos años mi casa. Pero normalmente la gente que se involucra en la cooperativa es porque está dispuesto a eso. No, eso sí, no, estoy hablando en general, ¿no? Hay gente que prefiere por ahí darse la vuelta al mundo en lugar de tener una casa propia y alquilar. Yo en algún momento integré una cooperativa cuando recién comenzaron las viviendas sindicales,
fui secretario, vicepresidente, pero no tuve la disciplina. Admiro a la gente que ha tenido la disciplina a veces de estar 10 años esperando a que por diferentes razones se les trabe y que al 10º año te entreguen la llave. Yo también fui presidente de una cooperativa. Yo también renuncié a los 3 años más o menos. Si me dan a elegir, yo prefiero tener también mi casa propia, ¿no? Que a veces te dicen, 35 años para pagar. Tú te mueres antes y lo van a seguir pagando a tus hijos. Y va a ser la casa de ellos. Eso no tiene precio. Y además... Los antiguos decían, hay que invertir en ladrillo. En las redes sociales, además, Mevir y el propio Juan Pablo Delgado publicaron que este año, en 2023, se titularon 600 viviendas en todo el país, superando un 33% de la meta del actual gobierno. Este pedido será récord, puso Juan Pablo Delgado hace pocas horas atrás, tras su visita a Velázquez. Volvemos a decir, estamos en época navideña y hay gente que está como loca buscando regalos. Todavía hay una promoción que está imperdible en ANCAP Suite, que no es solo combustible. Exactamente. ¿En tu casa Quería estás buscando regalos? Yo estoy buscando ¿Para regalarme a mí? No, esto ya lo discutimos en el programa pasado. Pero yo sigo con la esperanza. La esperanza es la última que muere. Bueno, está bien, no sé, eso díselo a Luke Skywalker. La fuerza. Eres un hijo de la fuerza. Eres un hijo de la fuerza. A ver si la gente que nos mira entiende la referencia de Star Wars. Bien, lo que sí es cierto es que hay materas y termos de la marca Terrano y Lincoln. Y además materas que sirven como carteles. Exactamente, sí, son con modelos muy lindos, colores muy bonitos. Que durante todo el año han estado a la venta en ANCAP, pero por motivo de las fiestas tradicionales ANCAP se mandó un descuentazo que no tiene precio. El descuentazo. 18% de descuento. Lo dijimos en coro. Si Renzo no me regala eso, ustedes en uno que quiera y les sobra algún peso, después les paso la dirección, si quieren escríbanme a mi celular o a la página y les paso mi... Yo aspiro a ser un uruguayo 100%, no lo logro ser. Y cuento con la ayuda de ustedes. Contaba con la de Renzo. Bueno, pero puedes ir por acá. Puedes ir por acá. 18% de descuento está muy bueno. Tú dices que Juancho puede regalarme un termo. No. ¿Cómo convencer a Juancho? El descuento, 18%. No sé si llego, pero está. Lo importante es eso. Allí en ANCAP Chuy, que no es solo combustibles, ustedes van a encontrar esto que están viendo en imágenes, son hermosos. Hay una variedad de colores impresionante y bueno, y la calidad. Y diseños también, hay diversos tipos al gusto que ustedes eligen, porque ANCAP Chuy no es solo combustibles. Si se dudan de nuestra palabra, vayan por ANCAP sin compromiso, miren, toquen, vean la calidad de los productos que le estamos hablando y van a ver que es una ganga. Yo no creo que la gente de no creo, nosotros ya tenemos algo de credibilidad. Generamos algo de credibilidad. Seguimos con la información. Le decíamos en el primer bloque, parece que se pusieron de acuerdo, pero si escuchamos a Pepe ahora, para nada. Pero ayer nos visitaron 2 de los 3 directores representantes sociales del BPS. Escuchábamos en el primer bloque al representante de los trabajadores, pero también estuvo el representante de los empresarios, José Pereira, que estuvo hablando con Renzo.
exactamente una entrevista que la vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte la vamos a entregar hoy, seguramente el miércoles vamos a entregar la siguiente parte. Pero en esta primera parte hace alusión a la recorrida que viene haciendo por los 19 departamentos del país. 4 veces por lo menos ha estado en cada uno de esos departamentos, y que lo va a terminar realmente en Artigas la próxima semana, pero llega nuevamente acá a Chuy, pasó por Castillo, pasó por Rocha, y además en algún momento también le preguntamos... Ese era el pero que yo te estaba poniendo. Si Ramón Ruiz le dio un palito... Él se lo devuelve, lo levanta y se lo tira de vuelta. Y yo creo que era un palazo. Yo quiero escucharla, la nota, quiero verla porque no estaba, la hizo Renzo. A ver qué dijo Pepe con respecto, fundamentalmente, una novelita. ¿Qué le dijo a Ruiz? Antes va a responder esto que decía Renzo. Sí, nosotros tratamos de estar permanentemente, uno de los compromisos vamos a terminar, ahora terminamos con la semana que viene con Artigas y ya cumplimos 4 visitas en cada departamento en el año, que era uno de los compromisos. Tratamos de estar la mitad de la semana, lunes, martes y miércoles, en lo posible en Montevideo por tema de gestión. El mismo miércoles, cuando termina el directorio, salir para el interior y bueno, ir a visitar las sucursales. Ahora recién veníamos de conversar con los funcionarios de las sucursales de Castillo, ir también a ver los complejos habitacionales de BPS. Y bueno, ahora un poco también acá en Chuy, empresarios, jubilados, trabajadores, los mismos funcionarios de BPS, para que nadie nos cuente lo que pasa, sino entenderlo de primera mano. ¿Cuáles son las problemáticas con las que se encuentran estas visitas en general? Y bueno, una de las cosas que nosotros nos encontramos es el mal funcionamiento del organismo de cara al usuario. Y es algo que nos preocupa muchísimo porque nosotros somos tan responsables como el resto de los directores. Es conocida nuestra visión crítica previo al ingreso y bueno, la mantenemos. La coyuntura se ha complejizado mucho más. Los funcionarios nos reconocen el hecho de, por ejemplo, que se estén demorando algunas prestaciones, unos 3-4 meses. A veces implica una de las que tiene que ver directamente con nuestro rol y lo que hablamos con empresarios. Se van a jubilar, les piden que el cese de la empresa y de repente estamos demorando 3-4 meses en el trámite, ¿no? Estamos dando en algunos lugares trámites para los meses de abril, lo cual para nosotros es grave porque habla de que pasó la pandemia, que justificaba mucha cosa, pero va pasando el tiempo y se va acentuando una muy mala gestión del BPS y al venir el sector privado entendemos que ya se va acentuando y pasa a ser cada vez más grave. Has comentado que los usuarios llegan a ti, por ejemplo, en este tema de las pensiones que no se otorgan, a algunas personas lo reclaman y ustedes, bueno, llevan esto al directorio. Nosotros le consultábamos que a veces a Ramón Ruiz, que coincidió en esta tarde en la visita a Chuy también, y le comentábamos que bueno, que a veces incluso no se logra ni siquiera el apoyo de la representación de ellos mismos, ¿no? Ruiz nos decía de que las cosas que se hablan dentro del directorio, ellos no lo sacan a la prensa. ¿Qué opinión tiene de todo esto, de esta situación en general? Lo que pasa es que hay dos maneras de ver el organismo. La primera, hay una manera de ver el organismo como siendo parte de una estructura que hay que defender. Y hay un vicio que para nosotros le hace muy mal al país, que es este tipo de accionar. Yo acabo de reconocer hace un rato que el BPS está funcionando muy mal y que soy responsable. Es la manera de dar a conocer la realidad como es y hacerme cargo justamente de que esto funciona mal. Yo no puedo esconder encontrarme con alguien en la calle y que me diga que funciona mal. No puedo esconder que recibo un mensaje por teléfono o un WhatsApp diciéndome que las cosas funcionan mal. Eso no se esconde. Hay algunos que tienen la actitud de esconder y seguir y hacen la plancha. Y bueno, hay algunos que llevan unos cuantos años. El caso de Ruiz es un verdadero crack, lleva 15 años haciendo la plancha dentro del BPS, las cosas no cambian y empeoran día a día. La verdad que es admirable el valor del poco esfuerzo y conseguir 15 años de changa. Seguimos con la información, ahora nos vamos al vecino municipio de Chuy Brasil porque la cosa está caldeada. Ustedes recordarán, hace algunos programas atrás tuvimos una extensa nota con el prefecto Marco Antonio Barbosa, abordando varios tópicos, entre ellos la obra de la calle Samuel Peña, que ya se ha extendido por lo menos 2 años y algo, y no está concluida.
Y a propósito de este tema, un mediador, un concejal de la oposición, publicó lo que está haciendo junto con otro de la oposición para pedir información al respecto de cómo viene esta obra y si hay algo irregular, que se tome cartas en el asunto. Parece que Metaverso comienza a marcar la agenda de nuestra frontera y, como dice Rubén, Alencar Borges publicó en sus redes sociales que habían presentado un informe a la Comisión de Hacienda, vendría a ser al Tribunal de Cuentas, mejor dicho, de Brasil, para que tomen cartas en el asunto sobre el atraso, sobre los pagos que se le ha hecho a la empresa. Es una empresa de Río de Janeiro. De Río de Janeiro que, aún le queda lleva por 80-90% de la obra. De la obra, pero ya en lo que ha hecho ya se notan algunas fallas, hay rajaduras en algunas partes, problemas en lo que es el cordón cuneta, medio fío, como dicen en Brasil, y ellos quieren que se transparenten los números y ver si esos números que se puedan llegar a transparentar también o no. En todo caso, Alencar Borges nos dice que lo que le restaría cobrar a la empresa por este trabajo son algo de 160.000 reales solamente, y que la gran mayoría del dinero ya se le pagó. El prefecto nos había dicho una cosa distinta, que existe una garantía, una cuenta que hay en un depósito. Sabremos luego investigar un poco más, pero ustedes escuchen lo que tiene que decir Alencar Borges, que envió este documento, como dijimos, al Tribunal de Cuentas, acompañado con la firma de otro vereador, Guilherme Marmelo. E vamos a escuchar a... Boa tarde a todos, mais uma vez aqui, uma satisfação poder estar aqui, Rubens. Sim, a gente sabe que a obra da Avenida Samuel Priliac é uma obra que está com vários problemas já há muito tempo. Quando estava com 20% daquela obra, a gente já reclamava vários problemas que a obra tinha, não foi dada atenção. Depois 50% da obra continuavam os problemas. Hoje a obra está com 80% da obra quase concluída. Pode-se perceber com rachaduras nos meios fios, nas tampas, bloquetes se soltando, as calçadas se soltando. E a gente então eu e o vereador Dilamar fizemos um pedido de informação à Prefeitura Municipal e um pedido de providências também, que se tomasse providências com essa empresa. Bom, aí veio toda a documentação referente à obra. Ali podemos perceber que vários prazos foram perdidos. Primeiramente, a empresa assinou um contrato com a Prefeitura Municipal que em 4 meses entregaria a obra, não entregou. Pediu mais 130 dias, não entregou. Bom, e por aí vai. Prazo em cima de prazo, não entregou. E além disso, a Prefeitura Municipal deu um aditivo, que é uma injeção de dinheiro público de mais de 400 mil reais para ajudar a empresa que terminasse a obra. O final, todos vocês já conhecem. Até hoje, a empresa não terminou a obra, faltam uns 10%, não concluiu a obra, continuam todos aqueles problemas. Então, o que a gente fez? Diante de todos esses não cumprimentos de prazo, que a empresa não cumpriu com prazo, isso arcaria com multas, segundo as diretrizes do contrato. Então, nós reunimos todos os documentos, enviamos ao Ministério Público e Tribunal de Contas e pedimos o quê? Esse documento passou pelo plenário da Câmara, foi assinado por mim, vereador Alencar, pelo vereador Dilamar e o vereador Luiz. Pedimos o quê para o Tribunal de Contas e o Ministério Público? Que o município do Chuí tem que ser ressarcido com em torno de R$1 milhão que essa empresa tem que devolver. Por quê? Porque não cumpriu o contrato, os prazos para entregar a obra. E não foi 1, não foi 2, não foi 3. Foi vários prazos que não cumpriram. Aí, além disso, recebeu uma injeção de dinheiro público. Bom, e nós estamos pedindo também que essa empresa volte para terminar a obra e refazer aquilo da obra que está toda mal feita, porque é dinheiro público, são 4 milhões de reais, vocês que estão me assistindo, não são 400 mil, são 4 milhões de reais, é o empréstimo bancário que o município fez para fazer essa obra, tá? E não é possível que nos entreguem uma obra em péssima qualidade, somente porque uma empresa ganhou uma licitação, não é possível que faça uma obra de 5ª categoria e entregue para o povo do Chuí. Nós vamos inaugurar isso? Não é possível. A través de sus redes sociales usted dijo el día de ayer de que esta empresa ni siquiera está en Chuí en este momento. Essa empresa é uma empresa do Rio de Janeiro. Ela ganhou a licitação, veio e executou a obra. Mas por isso mesmo, seja do Chuí ou seja do estado do Rio Grande do Sul ou fora dele, como é de fato fora do estado, não podemos, um município pequeno como o nosso, que tem um comércio muito forte, mas que ainda somos muito pobres nos bairros, estradas de chão batido, não temos saneamento, fazer um empréstimo de 4 milhões para fazer uma obra
que o Chuí ia ser uma obra histórica para o município, que é uma obra de entrada do município, e recebermos uma obra de quinta categoria se partindo e se soltando. Isso não é possível, então tudo isso foi encaminhado ao Ministério Público para que tome providências com a questão dessa empresa, peça de devolução de dinheiro, enfim, alguém tem que responder, porque os cofres públicos não podem ser lesionados, porque o dinheiro público é muito pouco e é escasso, e as pessoas pagam seus impostos para ver o trabalho fluir, e não podemos receber uma obra daquele tipo. Recibieron la obra, pero la empresa volvió a Río de Janeiro. ¿Ya la terminó? Usted decía, si no entendí mal, que el 10% aún falta por finalizar. Falta 10%. Eles não terminaram. O sea, no está concluida. Não está concluída. A obra não está concluída. A parte que foi feita é uma obra de baixa qualidade. Os meios-fios se desgranando, se soltando, enfim. E além disso, a gente espera que eles venham para fazer o que falta, os 10% de concluída a obra, arrumar o que fizeram mal feito e devolver em torno de R$1 milhão, que são as cláusulas do contrato. Contrato, quando se faz, é para ser cumprido. Já me perguntaram, mas se a empresa decreta falência, bom, alguém vai ter que responder, porque quando o município assinou esse contrato com a empresa, tem que ter visto se essa empresa é uma empresa que realmente já executou outras obras, se é uma empresa que tem um fundo, como ressarciria o município se não cumpriria o contrato, enfim. Isso aí, não é eu que vou dizer, é um juiz que vai julgar e vai determinar. El prefecto de Chuy también manifestó recientemente de que el plazo final está a punto de llegar, que se le ha pedido a la empresa de que culmine y que además repare aquellas partes que están mal, y que si no lo hace, hay un dinero que tiene en su poder la prefectura que no va a ser entregado. No contrato, nos documentos que vieram para a Câmara de Vereadores, o dinheiro que não vai ser entregado são apenas R$170 mil. Então isso é um valor irrisório. Por isso que nós estamos pedindo ao Ministério Público que eles têm que devolver R$1 milhão, conforme todas as multas de cláusulas que eles não cumpriram. O que está nos documentos que foi mandado da Prefeitura para a Câmara de Vereadores, e a reserva que a Prefeitura tem são em torno de R$170 mil. Se tem mais, a Câmara de Vereadores não foi informada com os documentos. E aí a Prefeitura já está faltando com informação para a Câmara de Vereadores. Espero que isso não tenha acontecido. O que existe um documento de R$170 mil. Com R$170 mil, nós não vamos conseguir arrumar nenhuma quarta parte da obra. Y retornamos a este lado de la frontera con un tema que siempre es candente con los tiempos que se vienen, las fiestas tradicionales. A veces, obviamente, son feriados el 25 de diciembre, el 1 de año, y ningún trabajador quiere trabajar, y la mayoría no trabajan, son unos pocos los que tienen esa responsabilidad. Y muchas veces, el 26 de diciembre o el 2 de enero, vemos contenedores desbordados. Pero a propósito de eso, estuvimos conversando con el responsable de gestión ambiental de la Intendencia para saber cómo se viene estructurando eso, por lo menos acá en Chuy y la zona. No me salen, los auténticos decadentes son, ¿no? Yo no quiero trabajar, no quiero trabajar, no me quiero casar. Pero a lo que tú decías, Rubén, estuvimos conversando con Ramón. Pero eso son los tweets, muchos antes, años 80. ¿Los tweets? Son los tweets. Explican. Sí, eso sí. Pero como decía Rubén, estuvimos conversando con Ramón Lodente, quien nos explica un poco cuál va a ser la operativa para la recolección de residuos durante las próximas fiestas navideñas. Tradicionales. Sí, la fiesta de fin de año. Bueno, la semana pasada estuvimos acá por el Chuy, haciendo una reunión, no solamente de Chuy, sino también estuvimos con La Coronilla, estuvimos en la Junta Local de Punta del Diablo, estuvimos también con el alcalde de Castillos, y en el día de ayer nos reunimos con el alcalde de La Paloma a los efectos de estructurar y tratar de coordinar todo lo que es la planificación. Hay un fuerte fortalecimiento que hemos hecho en contenedores. Sabemos que son contenedores usados que fueron recambiados en la ciudad de Rocha cuando se hizo la tercerización. Contamos con camiones que están en condiciones de estar dando mejor servicio. Y bueno, lo que estamos esperando ahora es que arranque definitivamente la temporada, que de hecho ya arrancó, porque hay localidades como Barra de Chuy que ya se están yendo más días a la semana. Normalmente en invierno vamos martes y viernes, y hoy por hoy estuvimos hablando la semana pasada con la alcaldesa y con el capataz de higiene. Pasó de 4 a 5, quiere decir frecuencia 5, quiere decir se va 5 días a la semana, lo cual habla de que ya hay
un aumento importante de visitantes, ¿no? ¿Y cómo se van a manejar con el personal en esos días que son feriados o directamente el 25 y el primero no hay recolección y sí el 26? Bueno, y el 2? justamente hemos planificado estos fines de semana que son atípicos, donde el 25 cae lunes y donde el primero también cae lunes. Bueno, esta gente va a trabajar hasta el día domingo, ya se ha coordinado con ellos, va a haber un levantamiento en toda la zona, a los efectos de dar y brindar el mejor servicio. ¿Qué te gusta comer para fin de año, Rubén? A mí me gusta al final un corderito, algún bichito asado, de esos que se desarman, pero siempre tiene que haber una previa. Sí, ustedes me han pensado hagan pero- previa y dicen, ¿te le gusta chupar? No, sí, también a comer una cervecita bien Una helada, picadita, pero estamos una hablando, ¿no? picadita. Pero yo te decía, lechón, hay gente que le gusta cordero, algunos prefieren pavo, que hay en el supermercado brasilero. En todo caso, para Pavos poder hay por acá, hay mucho también. aderezar... Hay mucho pavo acá en la vuelta. Bueno, está. Para poder aderezar cualquiera de estos suculentos platos que preparan en las fiestas La tradicionales, entrada. donde podemos... Picadita. no, digo, hay aderezos también. También, por supuesto, sí, condimentos, adobo, chimichurri, muchos. Y de buena calidad, o uruguayos, o sea, más o menos preparados para el paladar de los uruguayos, acorde al tipo de carne que se debe Y condimentar hay todo eso. vinos también en un lugar. Estamos hablando de Perico Chico, obviamente. Hay vino. Me estás adelantando, Recuerden, empezar con la picada. no, pero estamos hablando de la preparación del cordero, del lechón, del pavo. Siempre es un traguito para el pavo, para el lechón, para el cordero. 3 traguitos para el asador. Exactamente. Y bueno, Dependiendo de la el hora. vinito va haciendo Y lugar. un buen vinito nacional o importado que sí en Perico Chico hay. Exactamente. Pero y después en alguna parte viene la picadita. La picada, aceituna, maníes, obviamente que salamín, queso, jamón, lo que se les ocurra de fiambre y variedad de quesos casi que inigualable o quizá inigualable en Chuy. ¿Dónde hay? El Perico Perico Chico, que está allí en la avenida Brasil, a mitad de cuadra, prácticamente al lado de Cruz. El otro día probé una pizza con queso azul. Delicioso. Yo cuando hice estas imágenes que ustedes están viendo, también, debo confesar, tú estabas trabajando acá, no te lo quise decir, lo voy a decir ahora al aire. Mientras tú trabajabas acá, transpirabas, yo estaba, mientras hacía las imágenes me metieron con una mini tirada. Es la suerte de algunos y que no todos tenemos. Y Vamos con más información, Rubén. volvemos al tema político, vamos a compartir el último tramo de la nota realizada hace días atrás al senador del Frente Amplio, ex intendente Aníbal Pereira, que obviamente cuando estuvimos con una persona que es del Frente Amplio, pero es del MPP, tuvimos que preguntarle acerca de el cruce que se dio entre el presidente de la calle Pou y uno de los precandidatos que tiene el Frente Amplio, que casualmente es del MPP, es el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, que aparte por lo que nos dice Aníbal Pereira, son amigos de hace 20 a 30 años. Es mejor que preguntarle a un amigo de Yamandu Orsi cómo vio él ese cruce. ¿Qué fue lo la que semana pasó? pasada compartimos justamente ese cruce de palabras entre el primer mandatario y el intendente de Canelones. Esto fue lo que nos dijo Aníbal Pereira. Yo lo que creo acá en esto, primero voy a hacer una apreciación, no como de la lógica que a veces nos pasa, que como yo soy conocido de fulano, yo soy amigo de Yamandu. Hace 30 años que nos conocemos y tenemos una amistad, aparte de conocimiento militar juntos. Pero no ayuda en nada en la construcción de todos los días, porque primero que nada somos vecinos. Entonces, quienes tenemos responsabilidades políticas, tenemos que construir desde el abrazo y no desde la separación. Milei asumió el domingo. A mí me gusta mucho leer de historia. Yo no sé, ahora si tengo unos días libres, voy a repasar, voy a buscar algunos libros. Si en la historia de la Argentina hay algún presidente que asumió sin la presencia de un presidente de Brasil. Y eso no es bueno para la región, no es bueno para nosotros que copiemos mecanismos de que la confrontación es una forma permanente. La confrontación de ideas sí, pero esa lógica, ¿no?, del insulto permanente que no tiene la posibilidad de volver a juntar. No. Entonces, yo creo que Yamandu se paró de la lógica de algo que es difícil reaccionar en ese momento, ¿no? Porque yo lo reconozco al presidente de la República,
que tiene una presencia muy importante en el territorio. Eso yo se lo aplaudo, ¿no? Y eso es muy importante para quienes vivimos en el interior. Que un presidente venga seguido a tu pueblo implica que te tienen registrado. Yo lo aplaudo en la calle, se lo he dicho personalmente. Porque la gente necesita de eso. A mí me pasa cuando salgo a recorrer un pueblo y el vecino te hace pasar a su casa. Es parte de eso que te digo. Así como el presidente tiene esa actitud de visitar, creo que contradice con su mismo mensaje todos los días de ser canchero, de ser amplio, de ir y hablar con la gente que le reclama, ¿tá? Entonces, yo creo que el presidente ahí le faltó un poco, canchereó demasiado, me parece. Yo sé que esa frase ya estaba formateada, y eso no está bueno en la política, no está bueno que te formateen los asesores de imágenes, lo que tienes que decir. Y yo creo que ahí Yamatú tuvo la altura de decir, bueno, estoy de acuerdo contigo, busquemos hablar, pero está, yo creo que nosotros lo que tenemos que aprender de esas cosas, que en el país tenemos cosas grandiosas, que podemos cruzarnos en la esquina, yo cruzo acá y me encuentro con el alcalde y le doy un abrazo. Y eso no implica que esté con él, ni que esté en contra de nadie, implica que soy vecino y como vecino tengo que, primero que nada, es el alcalde de los chuyenses y tratar, porque lo eligieron los chuyenses, y eso es lo que siempre tiene que cuidar en la política, ¿tá? Entonces, yo creo que también hoy el intendente de Rocha vi que hizo un posteo en sus redes, hablando de la peor versión del Frente Amplio con las candidaturas. Faltan bastante para la elección. El intendente se tiene que preocupar por lo que le pasa a los vecinos en Rocha. Y está bien que haga campaña, pero que no haga de ese lugar. Que no lo haga de ese lugar, que no ayuda para nada. Y a mí lo que me preocupó es que con ese mensaje del intendente, que quedó en las redes, está coincidiendo con un dirigente del Partido Nacional que hoy está preso en Florida, que hace 20 años dijo exactamente lo mismo, que el Frente Amplio, la propuesta del Frente Amplio era de nada. Entonces no, ojalá todos los partidos políticos puedan ofrecerle a los vecinos un programa que sea consultado con la gente. Tú podrás discrepar con el programa del Frente Amplio, pero tiene una virtud. Se recorrió todos los rincones y allí está expresado mucho de lo que ciudadanos que no son frente amplistas aportaron para entender la realidad. Y eso me parece que es un valor muy importante y que todos los partidos tienen que ir por ese camino y no por el camino de la confrontación sin sentido. Entonces, bueno, siempre vamos a tener cosas para discrepar, pero también tenemos muchas cosas en las que coincidimos. Y gastemos el tiempo en eso, gastemos más nuestro tiempo en eso y no en lo otro. Y estamos viviendo la semana de la celebración de los 42 años de la declaración de Chuy como ciudad, Renzo. ¡Feliz cumpleaños, Chuy! Y el programa anterior teníamos la palabra de la alcaldesa interina, Raquel Nieves, e imágenes de una exposición que está allí en el hall del municipio, que por lo que nos decía Raquel, por lo menos hasta marzo creo que va a estar allí. Pero esas fotos son del acervo del maestro Félix Rubén Pflugel. Y a nosotros nos gusta ir a la fuente, a la raíz, al origen. Que seguramente, Pflugel, eso olvidamos preguntarle, seguramente parte de ese acervo él lo heredó de Romeo Brasati, igual yo te decía en el programa anterior ese. Lo que pasa es que fue una nota extensa también con Rubén Pflugel, pero muy jugosa. El maestro por algo es el maestro. Él no es Antonio Ríos, pero sigue siendo el maestro. Vamos a hablar de historias, vamos a hablar de cultura, pero eso no significa que sea una nota muy... Y ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Pero vamos a comenzar con la primera parte de la nota que le hace referencia a Chuy. Comenzamos con la sableada de Chuy, año 1826. Creo que habían 2 o 3 personas acá que andaban perdidas mirando y quedaron como habitantes de este paraje Chuy, lo dice el propio maestro, hasta ya prácticamente comienzo de la segunda mitad del siglo XX, donde yo, que soy de Chuy, me enteré de unas cosas que no las sabía. Vamos a esa primera parte de la nota. Y para aquellos centennials o millennials que no conocen cuál fue el hecho de la sableada, también hace un cuento cortito, un poquito, explica de qué se trata. Sí, justamente en esa muestra tratamos de exponer, diríamos, lo que es la evolución de este paraje, desde que era conocido como El Chuy, un lugar prácticamente muy poco poblado, y esa lenta evolución que tuvo a través del tiempo hasta transformarse en ciudad en el año 1981. En diciembre del 81 se declaró ciudad, pero fue un proceso lento porque el Chuy creció con pujanza en sus orígenes. Pero debido a los problemas que había para el transporte de las mercaderías, estas se hicieron a través de la laguna Merín, del arroyo San Miguel y de los otros ríos que desembocan ahí,
y entonces el paso de San Miguel adquirió importancia y el pueblo que estaba contiguo, San Miguel, que después se transformó en 18 de julio en 1909, adquirió mucha importancia. 18 de julio, San Miguel surge antes de Chuy, tuvo más importancia que Chuy en su comienzo. Y consolidado, digamos, como pueblo organizado, sí, sin duda. Y tuvo las primeras oficinas públicas, todas aquellas que después, cuando el auge comercial de Chuy, que se abren los caminos rumbo a Santa Victoria y mejora todo esto, Chuy se la fue trayendo. Otra más, maestro, ya. Usted decía que con esa muestra se busca cubrir desde, por decirlo de alguna manera, la prehistoria. Cuando se da la asamblea de Chuy, enero del 1826, ¿había un paraje, había habitantes acá en la zona o no había nada? Había habitantes, sí. Sí, acá la zona de Chuy tuvo las primeras estancias que eran, diríamos, de portugueses o los azorianos, y hubo dos grandes estancias en torno al Chuy, y en esa época había pobladores, inclusive en una de las casas de los pobladores dejó Leonardo Olivera a los heridos para que los curasen, y estaba la casa del comandante de frontera portugués, que estaba del lado brasileño, Rodríguez de apellido. Es decir, hay una historia interesante en esa época. ¿Queda algo de esas estancias, no? Quedan vestigios y se encuentran restos, diríamos, hay hallazgos. Diríamos, las estancias en sí quedan vestigios, porque la primera estuvo ubicada cerca del Chuy y los portugueses la obligaron a llevarla hacia la sierra de San Miguel. Bueno, quedan las ruinas ahí, construcciones de piedra, la estancia que perteneció a Pancho Arrarte, y después la otra de Silveira Borges, que estaba muy cerca de acá, pasando el camino a la entrada a Barra de Chuy. Ahí queda un poco menos de restos, diríamos, pero quedan vestigios. Y del lado brasileño se han encontrado cosas en el establecimiento de Rodríguez, que era el comandante de frontera de aquella época de los portugueses, pasando la aduana brasileña sobre el arroyo. Y son 3 lugares históricos que están localizados. La asamblea de Chuy es un hecho histórico que grafica un poco lo que fue esta frontera, este paraje, como dice usted. ¿Cómo se lo contaríamos hoy a las nuevas generaciones? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, la asamblea de Chuy fue un hecho, diríamos, que escapa a la regla de lo que fueron los acontecimientos históricos en este lugar. Porque aparte se da post-declaración de la independencia. Sí, y como los portugueses en esa época ya no tenían injerencia, sino que Brasil se había declarado independiente, es decir, los brasileños mantenían en Santa Teresa, lo mantenían en su poder y tenían guardias de avanzada. Una de ellas estaba situada pasando el puente que va hacia la Barra do Chuy, Brasil, a mano derecha enseguida, ahí en un alto, y en ese lugar Leonardo Olivera, después de sorprender a los portugueses con una estrategia de ir por el lado de la Coronilla, simulando que es una fuerza amiga, a los brasileños le abren las puertas, entra a Santa Teresa y de ahí dispone en la noche viajar hasta acá y llega y sorprende a la Guardia del Chuy, que fue bastante violenta porque se mandó a hacer una carga, diríamos, con sable en mano y demás, y ahí diríamos que se liberó toda esta zona del dominio brasileño. Con la llegada de los caminos, Chuy comienza a ser una zona comercial que no escapa mucho a la dinámica que vivimos hoy en día, ¿no? Desde ese entonces. Bueno, después de estos hechos, la fortaleza de Santa Teresa quedó ubicada como aduana. Era la aduana para el control de esta frontera. Desde la fortaleza se controlaba el pasaje sobre todo de animales y de aquella mercadería que se traía. Hasta el año 1879 que se habilitó el edificio, digamos que es la receptoría de aduana, el edificio histórico. Y bueno, por aquí empezó a comercializarse, se estableció la pulpería de Peire y Seijo, que después pasó a manos de León Ventura, y un comercio de Rodríguez Correa en lo que es la higuera. Entonces, esto empezó a tener auge comercial. Ese mismo auge que después lo va a perder cuando empieza a transitarse más por la Laguna Merín que por tierra.
Y ahora vamos al segundo tramo de la nota. Renzo, viste que Flugel en la primera parte nos decía que cuando recién empieza a querer surgir Chuy como pueblo, la potencia, entre comillas, era 18 de julio. Todas las oficinas públicas estaban allá, pero Chuy ya después de la década de 50, pasan los años 60 y 70, años políticamente efervescentes, pero ya en el comienzo de los años 80, en el 81 se declara a Chuy ciudad, y ya en esa década Chuy empieza a ser un polo atractivo. Primero, lamentablemente, ligado con ese término asqueroso que es pagallo, pero lo cierto es que explotó. Hubo una época en que los comercios, quien es de acá, y en esa época tenía poco uso de la razón, llegaron a trabajar 24 horas por día. Tenían 3 turnos de 8 horas. Y era común, yo vivía allí en el barrio próximo al liceo número 1 de Chuy, era común ver colas de vehículos, de excursiones y vehículos particulares desde la aduana hasta acá cerca del Banco República. Obviamente, Como que vivíamos en ese barrio, a veces les vendíamos agua caliente a los turistas que venían, porque claro, estaban horas allí. De repente se les antojaba y era la forma que teníamos de hacer un peso, lo que que teníamos 8 o 9 años. Y eran cosas que, bueno, pintorescas que se vivieron en esa época, que hoy día ni pensarlo. Ojalá volviéramos a esa época en que Chuy se desbordaría gran parte del año, porque en esa época, aparte, no era solo en verano. Obviamente yo no vivía en esa época, pero los más antiguos relatan historias y a veces uno escucha, no, o menos antiguos que los antiguos. No, más antiguos que tú, que ya eres antiguo. Antiguazos. Antiguazos. Los más antiguazos no relatan historias y uno siempre tiene que poner la oreja para escuchar. Y en esa época, bueno, abrían tiendas y era abrir y ya tener gente esperando. Pero era común también que tú, si querías hacer un peso, ibas con una conservadora a la vereda de Chuy, ponías unas latas de refresco, hacías la plata. O sea, no precisaba cranear mucho. Es más, muchas de las personas que hoy día tienen una tiendita, muchos de los grandes empresarios de hoy en día o las generaciones que ya quizás en este momento se están retirando, comenzaron de esa manera como tú dices y no necesitaban hacer mucho, tanto así que aquella generación eran como que grandes almaceneros, ¿no? Y a propósito de eso era lo que quería contar. También creo que nos explica que hasta Samuel Peliac era una forma de hacer comercio, de ser empresario, y cuando llegan los primeros pioneros de la comunidad árabe, se empieza a dar otra impronta. Hasta la época de Samuel y años después, era semana inglesa. Se trabajaba hasta el sábado a mediodía, lo caso sábado a mediodía, después el sábado de tarde y el domingo era libre. Después cuando llegan los primeros árabes, palestinos, de la procedencia que sean, pero sí del Medio Oriente, ya se comienza a trabajar hasta el sábado a última hora y en algunos casos hasta una parte del domingo. Eso creo que ya generó otra impronta a nivel de lo que es el comercio, y en los 80, como decíamos, explotó Chuy como polo comercial. Pero vamos a escuchar a Rubén Flugel, que lo sabe explicar mucho mejor que nosotros. Sí, en la década del 30, tal es así que el auge lleva que en el año 38 se considere esto como un pueblo, ¿no? Y ya existen loteamientos, es una cosa curiosa que ocurre en esa época. Existe un plano de 1942 que está en la exposición que muestra el fraccionamiento en torno a la receptoría de aduanas y el fraccionamiento que está de la Plaza Artigas hacia el oeste. La otra parte está libre, porque hubo un litigio entre los propietarios y aquello no se puso a la venta hasta mucho después. Eso se fraccionó después. Por eso es que en el fútbol en 1933 surgen los cuadros, antes de Peñarol y Nacional, surgen los de arriba y los de abajo. Y estaban las piedras también. Y las piedras, pero los de arriba y los de abajo, porque estaba dividido el pueblo. Eran dos pueblitos prácticamente, separados. Con una isla baldía en el medio. ¿Cuántas cuadras? Exactamente. Llega Samuel Peliac, ya los comercios habían algunos establecidos, pero Samuel Peliac marca un antes y un después también en la actividad comercial, si se quiere o no. Sí, sobre todo por la forma de encarar la actividad comercial. Fue un pionero en ese sentido, además de ser un filántropo después, porque había muchos comercios, pero Samuel marcó una impronta que marcó prácticamente todo lo que el siglo XX, sin duda. Antes de seguir un poquito adelante, de las familias esas, entre comillas, fundadoras, los Ventura, los Fernández y eso, ¿quedan descendientes todavía? Sí, quedan descendientes, los Ventura, los Fernández, los Fossati, existen muchos, sí. Y otros que habitaban esta zona también, que son menos nombrados porque no trascendieron comercialmente o no tuvieron el destaque que siempre existen en los pueblos de algunos personajes. ¿Con esa familia se pudo conseguir algo del material que se ve allí en la exposición? Existen sí algunas fotografías que fueron acercadas por Sonia Fossati, si bien no la sacó la familia, pero lo sacó una persona, unas fotografías de la avenida en 1953, por ejemplo, de una persona que vino a Chuy, le dio por sacar 6 fotografías de la Avenida Internacional, que son una joya, porque
No están todas ahí en la exposición, vamos a aclarar, pero hay algunas. Calle de tierra. Calle de camino de tierra, zanja en el medio, la Avenida Internacional tiene una gran zanja. No estaba Cantero Central, había una zanja. No estaba, había una zanja por donde las aguas corrían. La alcancé a conocer en 1963, cuando me vine a estudiar a Chuy. Esa zanja existía y prácticamente 2 o 3 años después se borró. Siguiendo un poquito más adelante en el tiempo, años 60, 70 son convulsionados políticamente, Chuy no escapa a esto, pero la vida sigue y en los 80 se da de golpe un repunte a nivel comercial y a nivel turístico. Sí, ahí estuvo la influencia del cambio de moneda. Hubo una época en que Brasil, diríamos, se desvalorizó mucho la moneda brasileña en la década del 80 por ahí, y fue el boom comercial. Era la época, yo les decía el otro día, que el comercio trabajaba no las 24 horas, pero casi. Pero llegó a trabajar las 24 horas, un breve lapso. Y 20 horas. Entonces la gente se venía, fue cuando se empezó a edificar detrás de la casa que estaba sobre la calle, se hicieron varias casitas para alquilar o para los familiares. Entonces eso desbordó los centros educativos, desordenó la ciudad. De fines de los 80 era común ver colas de vehículos desde la aduana hasta el centro. Sí, exactamente. Eso marcó la tónica de toda una época y llevó a que en poco más o menos 20 años el Chuy pasó a villa y de villa a ciudad. Se transformó rápidamente. Y ese movimiento comercial también generó mucha migración, mucha gente. Hoy día hay mucha gente, la mayoría de la gente quizás no sea de Chuy. Transformó a Chuy lo que se llama una ciudad cosmopolita, no por su tamaño, sino por lo que tiene. Tiene gente de todos los lugares del mundo y culturas diferentes, religiones, etcétera, que se profesan acá. Bueno, una de esas culturas es la cultura árabe, que sin lugar a dudas está muy asentada también en nuestra ciudad y que bueno, tiene un número importante de personas. Exactamente, en 1964 llegaron lo que se consideran los pioneros, que fueron los dueños de la antigua Casa Cairo. Se establecieron un pequeño comercio y bueno, y ahí viene la segunda gran eclosión comercial o diferencia comercial. Samuel marcó una impronta. Ahora este tipo de comercio trajo otra impronta que desapareció para siempre lo que era aquel sistema comercial con semana inglesa. Sábado de tarde y domingo no abrían los comercios. A partir de esta nueva forma cultural y comercial de imponer, el Chuy empezó a trabajar mucho más y a tener prácticamente actividad comercial todos los días. Resumiendo, maestro, es un Chuy muy diferente que tenemos ahora en pleno casi 2024, fines de 2023, ¿no? Sí, sin duda. Es interesante estudiar un poco la historia de Chuy porque ha habido una transformación muy rápida y realmente diríamos que Chuy tiene una cultura y que es la cultura fronteriza, y esta cultura es única. Acá es única y a veces es difícil que la entiendan personas que viven en otros lugares del país, ¿no? Porque nosotros la entendemos y prácticamente la vivimos y la damos por natural, pero el que viene de otro lado encuentra raro eso. Y bueno, estábamos terminando esta semana metaversica, Renzo, todavía nos queda otra antes de Navidad. Exactamente, esta semana pudimos ofrecerles diverso material que ha marcado agenda, así que Metaverso comienza a marcar agenda en el acontecer diario de nuestra frontera y además quisimos también, bueno, darles un espacio a este aniversario que por ahí para algunos ha pasado desapercibido, pero no para todos, y está bueno aprender de nuestra historia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegó nuestro amor de esta semana. Esperemos reencontrarnos la próxima que viene. Hasta la semana que viene.